Muy buenos días. Voy a compartir la pantalla y a ver cómo nos va. Yo le pregunté a Adri sobre qué le gustaría que hablara y ella me dijo que le gustaría que reflexionara y les contara un poco sobre cómo he logrado lo que he logrado. Y claro, eso a mí me lanzó la pregunta central que es, ¿qué he logrado? Y es una buena pregunta porque además curiosamente la he tenido mucho en la cabeza últimamente porque en menos de un mes voy a cumplir 40 años. Y si ustedes se lo estaban preguntando, sí, la crisis de la mediana edad es completamente cierta. Entonces, ahora que estoy llegando al cuarto piso, pues uno mira hacia atrás y la primera cosa que uno se da cuenta es lo rápido que ha pasado el tiempo. Entonces, claro, este es un excelente momento para contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que he logrado? O sea, ¿en qué se me ha ido el tiempo? Entonces, para darle play. All right. Entonces le estuve dando vueltas y creo que lo he logrado definir y es que lo más importante que he logrado hasta este momento ha sido construir una vida en la que el día a día, el uso que le doy a mi tiempo refleja de la manera más auténtica que puedo quién soy yo y qué es lo que me importa, qué es lo que es importante para mí. Y eso en realidad no ha sido fácil en algunas ocasiones. Y dado que estoy hablando con ustedes debido al lugar donde ustedes trabajan y porque están iniciando el trabajo en equipo con el Women's Network, por un tiempo estuve tentada a contarles historias sobre mi trabajo. Yo me dedico a diseñar historias y eso me ha llevado a conocer gente maravillosa. Me especializo sobre todo en historias de carácter social o científico. Entonces me ha llevado a recorrer el mundo y también continuamente me ha retado y me ha obligado a enfrentar mis inseguridades. Pero entonces les va a parecer raro que en esta charla, que es profesional y que es feminista, venga yo a contarles una novela romántica. Pero resulta que cuando uno va a cumplir 40 y mira hacia atrás, realmente lo personal pesa más que lo profesional. Y de todas maneras, a esa historia que les voy a contar hay mucho, mucho que hilarle por detrás. Pues bueno, resulta que hace algunos años tomé un barco en Singapur y y zarpamos hacia el Océano Índico. Yo era parte de una expedición científica apoyándolos en comunicación y lo que estábamos intentando era encontrar dónde podría gestarse el próximo gran tsunami. Yo estaba muerta de los nervios porque nunca había participado en un proyecto tan grande. Era el proyecto más grande en el que yo hubiera estado hasta ese momento. Yo soy una persona muy introvertida y bastante insegura, y eso no ayudó cuando conocí al primer oficial a bordo en ese barco, Paul. Paul no era una persona fácil, era un poco grosero y no tenía tiempo para mis preguntas. Y yo ya había escuchado antes que los ingleses son arrogantes, y Paul, para mí, confirmó esa idea. Pero bueno, resulta que las expediciones en alta mar son muy largas y con el paso de las semanas me fui dando cuenta que en realidad Paul no era tan arrogante o tan grosero. En realidad era bastante buena gente, era gracioso y hasta guapillo. Entonces ya se irán imaginando por dónde va la historia. Terminó la expedición y todo el mundo volvió a su casa. Y bueno, lo normal no es como que uno conoce a una persona, se enamora e inmediatamente empieza un proceso de visa para cambiar de país y pasar el resto de su vida con esa persona. Paul y yo nos conocimos en alta mar, lo cual detonaba toda serie de inseguridades para mí sobre qué pasaría la próxima vez que Paul conociera a alguien a bordo, porque él es marinero, lo cual significaba que iba a pasar por lo menos 6 meses del año navegando lejos de mí. Y además, la peor de todas para mí, Paul es 8 años menor que yo. Entonces, por esas razones, decidí archivar a Paul bajo cosas bonitas para olvidar. Y yo por un lado podría decirles que yo estaba siendo razonable y estaba actuando con cautela, pero en realidad lo que me detenía era una serie de estereotipos y complejos que no tenían nada que ver con quién soy yo como persona, sino con quién se me había dicho toda la vida que yo tenía que ser. Es decir, lo que hacía que la decisión fuera difícil no era que yo no supiera lo que quería, yo sabía lo que quería, pero también sabía que lo que yo quería estaba en un conflicto directo con lo que se suponía que yo tenía que querer.
Me parecía increíble, pero una mujer como yo, de cierta edad, con una carrera, liberal, con un sistema de apoyo, estaba completamente programada socialmente. Y atreverme a desaprender ideas absurdas sobre cómo hay que vivir la vida, sobre lo bueno y lo malo, sobre lo femenino y masculino, fue muchísimo más difícil de lo que yo podría expresarles en este ratito que tenemos hoy. Pero, por ejemplo, cosas como, obviamente, las mujeres tienen que estar con alguien mayor que ellas, porque entre otras cosas, al envejecer las mujeres nos vemos fatal, pero los hombres cada vez se ven más distinguidos. Y además, yo soy feminista. ¿Cómo se iba a ver si yo dejaba todo botado y salía corriendo detrás de un hombre? Eh, a final de cuentas, todo se reducía a la raíz de todos los miedos y la pregunta fundamental que es, ¿seré suficiente? ¿Seré suficiente? Es una pregunta durísima y nos la hacemos todos y todas diariamente. ¿Seré suficiente? ¿Seré suficiente para ese trabajo? ¿Seré suficiente para esa persona? Esa pregunta que quiero hacer, ¿es suficientemente inteligente? Esa idea que tengo, ¿es suficientemente buena? Y ante el miedo, muchas veces es mejor ir por lo seguro y responder que no. Y es por eso que les conté esta historia, porque las cosas que ocurren dentro de nuestra cabeza crean el mundo en el que vivimos. Pregúntense qué historias se están diciendo ustedes mismos, qué historias se están contando ustedes mismos, sobre quiénes son, qué se merecen, qué piensa la gente de ustedes, cuáles son sus patrones de pensamiento y la forma que tienen de lidiar con sus emociones. ¿Los está haciendo felices? Una vez leí un libro que decía que todos tenemos que elegir nuestro dolor. El autor habla de que cada decisión tiene consecuencias. Ninguna decisión va a ser libre de dolor, es decir, de consecuencias que tal vez no nos gusten mucho. Supongan que en el trabajo ustedes supieran de un colega que no está haciendo un buen trabajo, no hace bien su trabajo. ¿Qué harían? ¿Le dirían porque quieren ayudarle a mejorar? ¿O preferirían no decirle porque preferirían mejor no ofender a esa persona y no poner en riesgo la relación que tienen con ella? Eh, es decir, para ustedes el valor de la honestidad estaría por encima de esa relación o en cambio estaría por encima el valor que les da esa relación por el de la honestidad. No hay una respuesta buena o mala, son sencillamente decisiones que traen consecuencias distintas y con cada decisión estamos eligiendo ese dolor, ¿verdad? En mi caso, después de varios años, decidí montarme en un avión y venir a Inglaterra. Y desde entonces no me he ido. Hoy Paul y yo estamos casados y somos súper felices. Pero en ese proceso yo tuve que elegir mi dolor, que fue el de chocar de frente contra mis mayores miedos y mis mayores prejuicios. Y tuve que hacer las paces con la posible consecuencia de salir muy lastimada, porque a final de cuentas en la balanza me parecía peor no darnos una oportunidad. Hoy para mí lo más importante es dejarles una semillita plantada, que es que la vida se va muy rápido y nuestra única misión en ella es ser nosotros y nosotras mismas. Y seguramente ya se los han dicho antes, ay, no te preocupes, solo sé vos mismo. Y uno como, ok, no se me había ocurrido antes, qué fácil ser yo mismo. Porque en realidad ir detectando quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros no negociables, cuáles son las consecuencias con las que estamos dispuestos a vivir, es un proceso que toma tiempo y es de todos los días. Y nuestra única misión en este mundo es ser quienes somos, nada más. Como dice el Dr. Seuss, today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. Y en esa unicidad que todos los que estamos aquí tenemos es donde está nuestro gran poder. Definitivamente no hay nadie en este planeta que sea exactamente como ustedes y eso los hace increíblemente valiosos. Ahí hay un potencial maravilloso, un potencial para disfrutar la vida, para aportar al mundo, para hacer la diferencia, como literalmente solo ustedes pueden hacerlo. Antes de terminar de hablar con ustedes, quisiera compartirles algunos tips que he aprendido durante casi 40 años de vida y definitivamente en esa historia que me trajo a Inglaterra. El primero es que tengan una red de apoyo. Ustedes hoy están empezando ese network, el network del Women's Group.
Me encanta, de verdad, me hace demasiado feliz que hayan elegido formar parte de ese equipo y debo decir especialmente que haya hombres en él. O sea, eso es maravilloso y es absolutamente primordial y necesario que sea así. Encuentren a las personas que realmente se van a alegrar de que ustedes triunfen, de que quieren verlos triunfar. Y una vez que tengan esas personas, atrévanse a ser vulnerables y utilicen ese apoyo para que les dé impulso. Y eso sí, una vez que reciban eso, denlo también, apoyen a otras personas. Sean el tipo de gente que genuinamente se alegra de ver a otras personas triunfar. No se sientan amenazados por eso. Ustedes no están aquí para demostrarle nada a nadie. El hecho de que otra persona triunfe no es un reflejo en ustedes y la comparación nunca nos va a llevar a ningún lado. Estamos aquí, como les dije, para ser nosotros mismos, lo cual es el segundo tip, ser nosotros mismos. Y ahora que ustedes saben que son más que suficiente, que son súper valiosos y que no tienen nada que probarle a nadie, salgan a ser ustedes mismos y usen sus valores como el combustible para vencer sus miedos. Tomen riesgos. También evalúen sus historias, evalúen en qué están gastando la energía, qué tipo de mundo están construyendo para ustedes mismos. Y de verdad, si en algún momento sienten que es necesario, atrévanse a buscar ayuda psicológica, cuiden su salud mental, cuiden su mente, es súper importante. Finalmente definan sus valores. Es más difícil de lo que parece. O sea, esa primera foto que ustedes vieron fue tomada como parte de una expedición en la que yo estuve en Antártica, que tenía como fin eh, ayudarme a desarrollar mis capacidades de liderazgo. Y una de las cosas que me impulsaron a hacer era definir cuáles eran mis valores. Y es increíblemente difícil. Si a uno le preguntan cuáles son los 3 valores que guían tu vida, que guían tus decisiones, es mucho más difícil de definir de lo que uno pensaría. Pero cuando definimos nuestros valores, por default, estamos decidiendo las consecuencias que estamos dispuestos a aceptar como producto de nuestras decisiones. Una vez que los definimos, de verdad ganamos una paz y una claridad y nos ayuda tanto cada vez que tenemos que tomar decisiones difíciles que de verdad les recomiendo hacer el ejercicio. Y no quisiera terminar sin darles las gracias por formar parte de este Employee Resource Group. Siéntanse súper felices de saber que están en el lado positivo de la fuerza. El feminismo es, en 2 platos, creer que todos y todas y todo lo que hay en medio tenemos los mismos derechos y estar dispuestos a usar nuestra voz para procurar que así sea. Esa es una de las misiones más importantes en las que podemos elegir involucrarnos hoy en día. Si estas luchas se hubieran dado, o sea, es que imagínense, una persona, insisto, como yo, que he tenido todos los privilegios para poder evaluar las cosas que se me han dicho y dejar de tomarlas por sentado, yo no tendría que haber pasado por un proceso tan duro para terminar atreviéndome a venir aquí a Inglaterra. Imaginen, y yo que tengo todo el privilegio, imagínense todo todavía el trabajo que hay que hacer por todas esas personas que no disfrutan los mismos privilegios que yo. Hoy es hoy, ¿verdad? A medianoche se hará legal el matrimonio igualitario en nuestro país, lo cual es fabuloso. Y es increíble que en el 2020 todavía tengamos que estar en estas luchas, ¿verdad? Entonces, el feminismo también, como les digo, cree que todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos. Cuando apoyamos el feminismo y nos involucramos, estamos realmente construyendo un mundo mejor para todos, no solamente para las mujeres. Muchísimas gracias por su tiempo y por favor, de verdad, cuenten conmigo en esta misión maravillosa del Women's Network. Gracias. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para Mónica que le gustaría hacer en este momento? Creo que de mi parte, sorry, en realidad no es como una pregunta en sí, sino más bien agradecer también el rato que Mónica sacó para contarnos su historia. Creo que el hecho también de contarla y externarla requiere muchísima valentía, como ella misma comentaba, quitar todas esas barreras y reconocer las barreras y luego decir, ok, sí, tuve que reconocer que tenía
diferentes vallas por ahí, ¿verdad? Realmente requiere muchísima valentía y hay muchas personas que tal vez no podemos dar ese paso, no hemos dado ese paso, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, agradecerte muchísimas gracias por eso, por contarnos tu historia y por supuesto, por abrirte de esa manera con nosotros. Ay, muchas gracias. Vieras que para mí, en esta historia que les conté, a final de cuentas, vieras que de verdad sí me hizo sentir orgullosa, a final de cuentas. Por dicha, el final es feliz, ¿verdad? Pero sí dije, puña, la verdad es que atreverme a dejar todo botado y a decir, bueno, o sea, yo tuve amigos en Costa Rica que me hicieron interventions, así como, Mónica, te amamos y te queremos, pero o sea, ¿qué diablos estás haciendo con tu vida, verdad? No fue fácil y creo que por eso es súper importante cuando nos sentamos con nosotros mismos y definimos cuáles son nuestros valores y cuáles son las consecuencias con las que estamos dispuestos a lidiar, porque una vez que reconocemos que lo que sea que venga fue producto de una decisión consciente, podrá gustarnos más o menos las consecuencias, pero por lo menos podemos, creo que nos duelen menos porque sabemos que las tomamos conscientemente. Por ahí estoy viendo unos comentarios. Ivette, gracias. Estoy súper contenta de que voy a cumplir 40. La verdad es que cada década ha sido mejor que la anterior, entonces, genial. Yo ahí le voy contando a mi esposo, el jovenzuelo, 8 años menor que yo, para que se vaya enterando de lo buena que se va a ir poniendo la vida. Andrea, ¿te gustaría que hablara sobre técnicas o cosas que usé para poder romper esas barreras mentales? Porque todos tenemos fortalezas distintas y la fortaleza emocional, sentimental y mental a las mujeres nos cuesta absolutamente, especialmente porque dejamos que personas nos influyan. Sí, las mujeres tenemos mucha dificultad, por ejemplo, para decir que no, y con cada decisión que tomamos, cada puerta que se abre es otra que se cierra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esa historia que les conté, para mí el tomar la decisión de arriesgarme y venir a Inglaterra también significaba una serie de movidas profesionales y personales que era cerrar otras puertas. Entonces, y ese decir que no es muy difícil. A mí, digamos, primero me ayudó que yo me di el tiempo. Es decir, pasaron como 3 años desde que nos conocimos hasta que yo me monté en ese avión. O sea, no estoy diciendo que tenga que tomarse tanto tiempo en sus decisiones, pero primero me di tiempo. Y segundo, de verdad, yo sabía lo que la gente pensaba, incluso los que me querían. Eh, Les di la oportunidad de ventilar sus preocupaciones, pero mi mayor interés estaba en definir yo como persona que quería. Y algo que me ayudó mucho en esa época fue empezar a meditar. Bajé una aplicación que se llama Headspace, se la recomiendo un montón, y yo meditaba no para que me cayera la decisión desde el cielo, sino para lograr tener esa calma para poder pensar más claramente. Meditar a mí me ayudó muchísimo, hacer ejercicio me ayuda también, todo lo que me ayude a aclarar la mente, pero lo que le recomendaba en la charla, de verdad, una vez que logramos definir cuáles son nuestros valores, quiénes somos como personas, no nos mentimos a nosotros mismos, tomamos decisiones de una manera muchísimo más clara y por ende estamos más preparados y más dispuestos a lidiar con las consecuencias. Y porque además sabemos cuáles podrían ser las consecuencias y entonces decimos, ¿es aceptable para mí esto? Sí o no. Pero bueno, eso me ayudó. Ha participado en otras redes semejantes al Women's Network. Bueno, como les comentaba, esa expedición a la que yo fui en Antártica fue en diciembre del año pasado. Se llama Homeward Bound y es un programa global para mujeres que trabajan en ciencia. Porque las carreras STEM, que yo supongo que ustedes no tengo como que ponerme a darles una gran cátedra al respecto, pero es de las carreras, primero, más importantes por mucho en este momento a nivel mundial, entre otras cosas porque de ahí van a salir las soluciones que necesitamos de cara al cambio climático. Pero es de las carreras donde se da muchísima más desigualdad entre hombres y mujeres, entre otras cosas, porque
porque los que están más arriba tienden a ser hombres y a todos nos gusta darle trabajo a gente que se vea como nosotros y que piense como nosotros. Y aparte porque las mujeres lidian, la carrera en academia es súper intensa y las mujeres lidian con retos que no hemos logrado repartir equitativamente en la sociedad, como darle de comer a los chiquitos, asegurarse que la logística de la casa está corriendo, en fin, necesitamos que los hombres, por eso es que me hace tan feliz que aquí haya hombres, se sumen y de verdad hagan el 50-50. Pero el caso es que zarpamos Antártica un grupo grande de mujeres, como les decía, para ayudarnos a pulir nuestras habilidades como líderes, precisamente para intentar que ayudemos a que las mujeres tengan más voz y participación. Y realmente lecciones. No quiero seguir como volviendo a caer en lo mismo. Yo después puedo reunirme con Adri y explicarle algunos ejercicios que hicimos a bordo, pero el ejercicio de empezar a desarrollar más claridad en cuáles son nuestros valores y que esos valores empiecen a dictar las decisiones que tomamos y las luchas en las que decidimos meternos, eso nos empodera tanto y nos da una autoestima y una fuerza que muchas veces es desconocida para las mujeres, de verdad es increíble. Y empezar también a practicar el enorme placer que da ayudarle a otras personas a alcanzar su potencial. No solamente nosotras querer, que está súper bien, pero no solamente querer desenvolvernos como grandes jefes de familia y grandes profesionales y grandes y tener esa ambición que está súper bien y es saludable, pero realmente hay algo chivísima cuando hacemos network y queremos ayudarle a otras personas a alcanzar su potencial. Y eso a veces no es tan fácil, no es tan fácil como parece cuando ya uno empieza a ver que cierta persona está brillando mucho. A mí por lo menos a veces me cuesta no caer en la comparación. Entonces es como una práctica diaria. Entonces en dos platos, ¿cuáles son nuestros valores y por dónde van a ir nuestras acciones? Alinear nuestros valores y nuestras acciones. Y por otro, comenzar a ser más generosos eh, con el alegrarnos por los triunfos de otras personas y realmente meterles el hombro para que todas las personas, en este caso, quiero decir medio especialmente las mujeres, porque hay que igualar el playing field, es importante el ser más generosos con cómo apoyamos a la gente a salir adelante. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Es Luis. Tengo una consulta para vos con respecto a, en estas mismas líneas que estás conversando. Muchas veces nosotros podemos ver el potencial en alguna persona, pero cuando intentamos como tratar de ayudar y tratar de impulsar un poco, podemos toparnos con esas barreras que esa misma persona se está poniendo. Sí. ¿Qué sugerencias puedes tener para nosotros con respecto a cómo podemos ayudarles a esas personas también a botar esas barreras para que nos permitan poderles ayudar y que juntos podamos ir creciendo y poder, ya sea nosotros ayudar a esa persona, como esa persona también ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, como en esa misma línea, no sé qué nos sugerirías ahí. Pues yo, humildemente, lo único que les puedo sugerir, y gracias por esa pregunta porque es súper bonita, de verdad, es actuar de buen corazón, dejarles saber a las personas claramente que pueden contar con nosotros cuando estén listos, pero una cosa que es muy importante es saber que nosotros, por más que queramos cambiar el mundo, por más que queramos ayudar a una persona específicamente, nosotros solo podemos sacarlo de nosotros y ponerlo sobre la mesa. Lo que esa persona haga con la ayuda que le queremos brindar depende de esa persona. Desgraciadamente, si por nuestras buenas intenciones pudiéramos directamente cambiar el mundo, viviríamos en un planeta muchísimo mejor. Entonces, lo que te diría mi consejo es, cuando quieran ayudar a alguien y ustedes perciban que alguien está como pasando por un momento difícil, súper importante aclararle a esa persona que estamos ahí para ayudarle, darle nuestra opinión, ¿verdad? Dependiendo de qué tan receptiva sientan que está la persona, pero también es un poquito el arte de dejar ir, es plantar semillitas y ojalá cuando esa persona esté lista vuelva y te pida ayuda, pero no podemos obligar a la gente a recibir nuestra ayuda tampoco. Creo que
9 minutos se va a cortar la llamada, pero en todo caso, si estuvieran interesados, si cliquean en el mismo link, se vuelve a abrir por otros 40 minutos este mismo link. Gracias, Hola, Mónica. Sí. Ay, no, perdón. adelante, dale, Mónica. Hola, Mónica, es Mónica. Hola. Muchísimas gracias primero por la historia de valor, que la considero así, mi corazón te lo agradece montones. Pero más allá de eso, creo que en tus palabras y en tu historia hay un secreto muy importante, y lo dijiste, que es la vulnerabilidad. Sí. El mostrarnos vulnerables con nosotros, con el mundo, hace que nos mostremos vulnerables con nosotros mismos y nos dejemos de proteger nosotros mismos y del mundo, y eso realmente hace milagros, eso realmente hace que la gente se anime a hacer cosas. Creo que la palabra vulnerabilidad ha sido muy conceptualizada alrededor de drama y de debilidad. Exacto. Y es casualmente todo lo contrario, es realmente como la llave que nos permite ese autoconocimiento, que te permite tomar decisiones que van a hacer felices a Mónica, ¿verdad? Esas acciones que van a hacer felices y que a la persona y no a nadie más, y que no es la receta para todo el mundo. Entonces quería como resaltar eso, porque creo que me lo dejo muy grabado de toda tu historia, como la fuerza, el coraje y la vulnerabilidad que hubo en el medio para poder identificarlo. Total. Y si no han visto esa charla TED, que me imagino, Mónica, que de fijo vos la tenés que haber visto, pero la de Brené Brown, The Power of Vulnerability, o sea, es una joya. Y sí, totalmente de acuerdo con vos. Y de hecho, para la pregunta anterior, tal vez eso es también un consejo muy importante. Cuando nosotros nos atrevemos a mostrarnos tal cual somos, vulnerables, porque estamos tomando un riesgo sin una garantía de éxito, porque le compartimos a la gente abiertamente nuestras experiencias, nuestros defectos, todo, tal vez de una forma casi subliminal, esa persona que algún día va a necesitar nuestra ayuda se siente con la confianza para acercarse a nosotros, porque ya sabe que somos una persona que nos permitimos el ser abiertos de esa manera. Te agradecemos muchísimo el tiempo de nuevo y el mensaje. Lo que les pueda ayudar en el futuro para lo que sea. Me encanta que estén trabajando en esto. Gracias a todos, muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Mónica. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego. Muchas gracias. Gracias.